Si tus piernas te duelen tanto que no consigues dormir, esta oración podrá cambiar tu vida esta misma noche. Una madrugada de marzo de 1963, mientras la Madre Teresa atendía a los enfermos en su misión, una mujer mayor llamada Carmen Jiménez llegó cojeando con gran dificultad. Sus piernas hinchadas y llenas de dolor apenas la sostenían. Carmen vivía en Puebla y había viajado días enteros para encontrar a la Madre Teresa, porque los doctores ya no sabían qué más hacer por ella. «Madre», le dijo con lágrimas en los ojos, «hace 7 años que no puedo caminar sin dolor. Mis piernas se hinchan cada día más. Los medicamentos ya no funcionan y cada noche me acuesto rogando a Dios que me quite este tormento, aunque sea por unas horas». Carmen no sabía que justamente esa misma semana, durante sus oraciones de madrugada, la Madre Teresa había recibido una revelación extraordinaria sobre una oración específica para sanar las piernas mientras dormimos. Era aproximadamente las 4 de la madrugada cuando despertó, no de manera natural, sino como si una presencia divina la hubiera llamado por su nombre. La habitación estaba oscura, pero había algo sagrado en el aire. De repente, una luz dorada comenzó a llenar el cuarto y ante sus ojos apareció la figura radiante de nuestro Señor. Esta vez estaba de pie junto a una cama donde yacía una persona con las piernas descubiertas, visiblemente hinchadas y con dolor. Las manos divinas del Señor se extendieron sobre esas piernas enfermas, emanando rayos de luz sanadora que penetraban la piel, los músculos, las venas, los huesos. Madre Teresa solía decir que la oración diaria es la llave que abre el corazón de Dios. Por eso hemos preparado un guía de oraciones diarias para todo el mes, inspirado en sus palabras y su ejemplo de fe. Encuéntralo ahora mismo en el primer comentario fijado y comienza cada día con una oración que traerá paz, fuerza y luz a tu vida y a tu familia. Teresa, dijo el Señor con una voz que llenó todo su ser, mis hijos sufren dolor en sus piernas porque cargan el peso del mundo sobre ellos, trabajan sin descanso, caminan largas distancias, permanecen de pie horas interminables y sus piernas claman por sanación. Pero no saben cómo invitarme a sanarlos durante las horas sagradas de la noche, cuando mi poder restaurador fluye con mayor intensidad. El Señor continuó revelando algo que cambiaría el ministerio de sanación de la Madre Teresa para siempre. Las piernas son el fundamento que sostiene el templo de mi espíritu. Cuando las piernas sufren, todo el cuerpo sufre. Durante el sueño, cuando el cuerpo descansa y el alma se eleva, puedo trabajar profundamente en las raíces del dolor. Pero necesitan pedírmelo específicamente con fe antes de entregarse al descanso. Si sientes dolor en tus piernas, escribe «Sáname, Señor» en los comentarios. En aquella visión celestial, el Señor le enseñó palabra por palabra una oración que había guardado en su corazón, esperando el momento perfecto para revelarla. Esta no era una oración común para pedir alivio temporal. Era una invitación directa para que Él trabajara como el gran médico durante las horas del sueño, cuando la resistencia de la mente consciente desaparece y su poder puede fluir sin obstáculos hacia cada nervio, cada músculo, cada articulación de las piernas cansadas y adoloridas. Cuando la Madre Teresa compartió esta oración sagrada con Carmen, le explicó que debía rezarla cada noche antes de dormir, no como palabras vacías, sino como una invitación sincera para que el Señor entrara en sus sueños como el médico celestial que es. Le dijo que pusiera sus manos sobre sus propias piernas mientras oraba, sintiendo el calor de sus palmas como un símbolo de las manos sanadoras de Cristo. Lo que sucedió en las semanas siguientes desafió toda explicación médica. Carmen comenzó a experimentar algo extraordinario.
Durante sus sueños, sentía un calor real recorriendo sus piernas, desde las caderas hasta los dedos de los pies. No era imaginación ni simple sensación, era un calor físico que la despertaba en medio de la noche con lágrimas de gratitud. En esos momentos miraba hacia sus piernas y notaba que la hinchazón estaba disminuyendo ante sus propios ojos. Madre Teresa le contó 3 semanas después con una sonrisa radiante: anoche caminé en mis sueños sin dolor por primera vez en 7 años. El Señor estaba caminando a mi lado, tomándome de la mano, diciéndome que mis piernas estaban siendo restauradas. Cuando desperté esta mañana, pude levantarme de la cama sin ese dolor punzante que me atormentaba. Mis doctores no pueden explicar cómo la hinchazón ha bajado tanto en tan poco tiempo, pero yo sé exactamente qué está sucediendo. Dios está cumpliendo su promesa. La historia de Carmen fue apenas el comienzo de algo extraordinario. Cuando la Madre Teresa comenzó a enseñar esta oración sagrada para las piernas en diferentes comunidades, los testimonios comenzaron a multiplicarse de maneras que nunca había visto. Recuerda especialmente el caso de Felipe Morales, un albañil de Oaxaca que había pasado 30 años de su vida trabajando en la construcción. Sus rodillas estaban destruidas por el desgaste constante de subir y bajar escaleras cargando materiales pesados. Felipe tenía apenas 48 años, pero caminaba como un anciano de 80. Cada paso era una tortura. Los médicos le dijeron que necesitaba reemplazos de rodilla, pero no tenía dinero para esas cirugías costosas. Su esposa le dijo que había escuchado sobre una oración que la Madre Teresa estaba enseñando para sanar las piernas, y aunque Felipe era escéptico al principio, el dolor era tan intenso que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. La primera noche que Felipe rezó la oración de sanación para las piernas, tuvo un sueño tan vívido que pensó que estaba despierto. En el sueño, estaba de rodillas en una iglesia vacía, llorando por su dolor, cuando sintió unas manos posarse sobre sus hombros. Al voltearse, vio al Señor Jesús arrodillado junto a él. Sin decir palabra, el Señor puso sus manos sobre las rodillas de Felipe y un calor intenso comenzó a penetrar sus articulaciones dañadas. Cuando desperté, contaba Felipe con asombro, mis rodillas todavía estaban calientes, como si alguien hubiera puesto compresas de agua caliente sobre ellas toda la noche. Pero nadie había tocado mis piernas, excepto las manos de Cristo en mi sueño. Durante las siguientes 8 semanas, Felipe continuó rezando fielmente cada noche. Gradualmente, el dolor comenzó a disminuir. La rigidez que había convertido cada movimiento en una agonía empezó a desaparecer. 3 meses después, Felipe regresó donde sus médicos para un chequeo de rutina. Cuando hicieron nuevas radiografías de sus rodillas, los doctores se quedaron atónitos mirando las imágenes. «Señor Morales», le dijeron confundidos, «el cartílago en sus rodillas, que estaba completamente desgastado hace 3 meses, ahora muestra signos de regeneración. Esto no es médicamente posible en alguien de su edad sin tratamiento. ¿Qué ha estado haciendo?». Felipe sonrió y respondió, «He estado invitando al mejor cirujano del universo a trabajar en mis rodillas mientras duermo». Hoy, 5 años después, Felipe sigue trabajando en construcción, subiendo escaleras sin dolor, de rodillas sin dificultad, caminando con la agilidad de un hombre 20 años más joven. Cada noche antes de dormir, sigue rezando la oración de sanación, no porque necesite más sanación, sino en gratitud por el milagro que recibió. Si te duelen las piernas, escribe «Transfórmame» en los comentarios. La Madre Teresa también recibió testimonios conmovedores de personas que sufrían varices severas. Recordaba particularmente a Mercedes Hernández, una maestra de primaria de Guadalajara que pasaba 8 horas diarias de pie frente a sus alumnos.
A sus 52 años, sus piernas estaban cubiertas de varices gruesas y dolorosas que parecían serpientes azules bajo su piel. Las venas estaban tan inflamadas que podía sentir los latidos palpitando en sus pantorrillas. Al final de cada día, contaba Mercedes, mis piernas se sentían como si estuvieran en llamas. El dolor punzante me seguía hasta la noche, y cuando finalmente me acostaba, la sensación de pesadez era tan intensa que a veces lloraba de frustración. Los doctores me recomendaron una cirugía para remover las varices, pero yo le tenía terror a los procedimientos quirúrgicos. Cuando Mercedes aprendió la oración de sanación nocturna para las piernas, algo en su corazón le dijo que esta era la respuesta que había estado buscando. Esa primera noche se acostó con las piernas elevadas sobre almohadas como siempre hacía, puso sus manos sobre sus pantorrillas hinchadas y comenzó a rezar con fe profunda. Mientras oraba, visualizaba las manos de Cristo tocando cada una de sus venas enfermas. Imaginaba la luz sanadora fluyendo a través de su sistema circulatorio, restaurando, renovando, sanando. Durante su sueño esa noche, Mercedes tuvo una experiencia que jamás olvidaría. Soñó que estaba parada en un río de agua cristalina que le llegaba hasta las rodillas. El agua no era fría ni caliente, sino que tenía la temperatura perfecta, y cada ola que pasaba por sus piernas traía consigo una sensación de alivio indescriptible. En el sueño miró hacia abajo y vio que el agua estaba brillando con una luz dorada, y las varices en sus piernas comenzaban a desvanecerse como si se estuvieran disolviendo en esa agua sagrada. Cuando Mercedes despertó a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue mirar sus piernas. Las varices seguían ahí, pero algo era diferente. La hinchazón había disminuido notablemente y el color púrpura intenso de las venas parecía más claro. Pero lo más sorprendente era que el dolor constante que la había atormentado durante años había desaparecido casi por completo. Era como si alguien hubiera cambiado mis piernas viejas por unas nuevas durante la noche, testificaba Mercedes con lágrimas de gratitud. Continuó rezando la oración fielmente cada noche durante 4 meses. Al final de ese periodo, cuando fue a su médico para una evaluación, el doctor quedó completamente desconcertado. Las varices que había documentado con fotografías 4 meses antes habían desaparecido casi en su totalidad. Solo quedaban algunas líneas tenues donde antes había venas gruesas y protuberantes. En mis 25 años de práctica médica, admitió su doctor, nunca he visto varices desaparecer así sin cirugía ni tratamiento con láser. Esto es extraordinario. Mercedes sabía que no había nada ordinario en su sanación. Era el resultado directo de invitar al gran médico a trabajar en sus piernas durante las horas sagradas del sueño. La Madre Teresa enfatizaba que esta oración era especialmente poderosa para personas que sufrían dolor de ciática. Contaba la historia de Jorge Valdés, un taxista de Tijuana que pasaba 12 horas diarias sentado al volante de su automóvil. A los 45 años, desarrolló una ciática tan severa que el dolor bajaba desde su espalda baja, atravesaba su glúteo y recorría toda su pierna izquierda hasta el pie como una corriente eléctrica constante. El dolor era tan intenso, describía Jorge, que había momentos en que no podía ni presionar el pedal del freno. Tuve que dejar de trabajar durante semanas y sin ingresos, mi familia comenzó a sufrir. Probé fisioterapia, inyecciones de cortisona, analgésicos potentes. Nada me daba más que alivio temporal y el dolor siempre regresaba peor que antes. Jorge era un hombre de fe sencilla pero profunda. Cuando su esposa le contó sobre la oración de sanación nocturna que la Madre Teresa estaba enseñando para dolores de piernas, decidió entregarle completamente su problema al Señor. Esa noche, antes de acostarse,
se arrodilló junto a su cama a pesar del dolor intenso que le causaba esa posición. Con lágrimas corriendo por su rostro, rezó la oración de sanación, pidiendo específicamente que el Señor sanara el nervio ciático que le causaba tanto tormento. «Señor», añadió con voz quebrada, «mis manos no pueden tocar el nervio que está causando este dolor, pero tus manos divinas pueden llegar a cualquier parte de mi cuerpo. Te pido que durante mi sueño esta noche toques ese nervio enfermo, lo calmes, lo sanes, lo restaures a su función perfecta como lo diseñaste originalmente». Esa noche, Jorge durmió más profundamente de lo que había dormido en meses. En sus sueños vio una luz brillante descendiendo desde el cielo directamente hacia su espalda baja. La luz era tan intensa que podía sentir su calor incluso en el sueño. Cuando la luz tocó su columna vertebral, sintió una sensación que solo podía describir como electricidad divina, recorriendo el camino exacto donde usualmente sentía el dolor ciático. Pero en lugar de dolor, esta electricidad traía alivio, sanación, restauración. Jorge despertó a las 6 de la mañana del día siguiente, y lo primero que notó fue algo extraordinario: la ausencia de dolor. El dolor punzante que lo había acompañado cada segundo de cada día durante meses simplemente no estaba. Cautelosamente movió su pierna izquierda. Nada, ningún dolor. Se sentó en la cama, ninguna punzada eléctrica. Se puso de pie y caminó por su habitación. El dolor que lo había incapacitado había desaparecido completamente. «Lloré de gratitud esa mañana», testificaba Jorge. «Lloré tanto que mi esposa pensó que algo malo había pasado. Cuando le dije que el dolor había desaparecido, ella también comenzó a llorar y nos abrazamos agradeciendo a Dios por el milagro que habíamos recibido». Ese mismo día, Jorge regresó a trabajar. Podía sentarse en su taxi sin dolor, presionar los pedales sin molestia, girar su cuerpo sin esa punzada eléctrica que lo había atormentado. 2 semanas después, cuando fue a su neurólogo para un chequeo programado, el médico realizó todos los exámenes habituales para ciática, pruebas de flexibilidad, reflejos, rango de movimiento. Todo estaba perfectamente normal. «Señor Valdés», le dijo el doctor con expresión perpleja, «según mis notas, hace 2 semanas usted tenía una ciática severa que considerábamos candidata para cirugía si no mejoraba. Ahora no puedo encontrar ningún signo de inflamación del nervio ciático. ¿Qué tratamiento ha seguido?». Jorge sonrió y respondió: «El mejor tratamiento posible, doctor. Le pedí al creador del sistema nervioso que viniera a reparar lo que estaba dañado». 5 años después, Jorge sigue trabajando como taxista, 12 horas diarias, sin ningún rastro de dolor ciático. Y cada noche, sin falta, antes de acostarse, reza la oración de sanación, dando gracias por el milagro que recibió. La Madre Teresa también compartía testimonios de personas que sufrían retención de líquidos severa en las piernas. Recordaba especialmente a Dolores Ramírez, una señora de 63 años de Mérida que trabajaba en un mercado vendiendo flores. Dolores pasaba todo el día de pie y con el paso de los años sus piernas comenzaron a hincharse tanto que al final del día parecían 2 troncos sin forma, con la piel estirada y brillante por el exceso de líquido. «No podía ni ponerme los zapatos por la mañana si no elevaba mis piernas durante horas», explicaba Dolores. «La hinchazón era tan severa que podía presionar mi dedo contra mi tobillo y dejar una marca profunda que duraba varios minutos. Los doctores me dieron diuréticos, pero me causaban otros problemas y la hinchazón regresaba tan pronto dejaba de tomarlos». Cuando Dolores aprendió sobre la oración de sanación nocturna para las piernas, decidió combinarla con una práctica específica que la Madre Teresa recomendaba. Cada noche, antes de acostarse, elevaba sus piernas contra la pared, formando un ángulo de 90 grados con su cuerpo,
En esa posición, con la sangre fluyendo de regreso hacia su corazón, ayudada por la gravedad, rezaba la oración de sanación pidiendo que el Señor regulara perfectamente la circulación en sus piernas. Visualizaba las manos de Cristo apretando suavemente mis piernas desde los tobillos hacia arriba, como exprimiendo el exceso de líquido, permitiendo que fluyera de regreso a donde debía estar, describía Dolores. Durante sus sueños, frecuentemente veía ríos de agua cristalina fluyendo desde sus pies hacia su corazón, llevándose toda la hinchazón, toda la pesadez, todo el líquido acumulado que no pertenecía ahí. Los resultados fueron gradualmente asombrosos. Después de una semana de oración constante, Dolores notó que sus piernas amanecían menos hinchadas de lo usual. Después de 2 semanas, podía ver la definición de sus tobillos otra vez, algo que no había visto en años. Después de un mes, la hinchazón había disminuido en un 60%. Después de 3 meses, sus piernas lucían casi normales, con solo una hinchazón leve al final de días particularmente largos. Es como si Dios hubiera reparado las válvulas en mis venas que no estaban funcionando correctamente, testificaba Dolores. Su médico confirmó que su sistema linfático estaba funcionando mucho mejor de lo que había funcionado en años. No puedo explicarlo médicamente, admitió, pero cualquiera que sea la razón, su condición ha mejorado dramáticamente. Dolores sabía exactamente cuál era la razón. Había invitado al diseñador del sistema circulatorio a reparar lo que estaba roto. Si necesitas sanación divina, escribe "Ilumíname" en los comentarios. La Madre Teresa también recibió testimonios extraordinarios de personas que sufrían calambres nocturnos severos en las piernas. Recordaba a Eduardo Sánchez, un agricultor de Morelos que trabajaba todo el día en los campos bajo el sol intenso. Eduardo tenía 51 años y cada noche, sin falta, era despertado brutalmente por calambres tan intensos en sus pantorrillas que gritaba de dolor. Los calambres eran tan severos que sus músculos se contraían formando nudos duros como piedras que duraban varios minutos antes de relajarse. Era una tortura nocturna, describía Eduardo. Justo cuando finalmente me quedaba dormido después de un día agotador de trabajo, el calambre me despertaba con un dolor tan intenso que sentía que me estaban partiendo la pierna en 2. Mi esposa tenía que masajear mis pantorrillas durante 20 minutos cada vez que sucedía, y a veces los calambres regresaban 2 o 3 veces en una sola noche. Eduardo había probado todo lo que los médicos le recomendaron: tomar más agua, aumentar su consumo de potasio y magnesio, estirar antes de acostarse. Nada funcionaba consistentemente. Los calambres seguían llegando noche tras noche, robándole el descanso que su cuerpo trabajador desesperadamente necesitaba. Cuando Eduardo escuchó sobre la oración de sanación nocturna que la Madre Teresa enseñaba para problemas de piernas, decidió agregarla a su rutina nocturna. Cada noche, antes de acostarse, se sentaba en el borde de su cama y masajeaba sus propias pantorrillas mientras rezaba la oración. Pedía específicamente que el Señor regulara el balance de minerales en sus músculos, que calmara los nervios que disparaban las contracciones involuntarias, que sus piernas pudieran descansar en paz durante toda la noche. La primera noche después de comenzar esta práctica, Eduardo durmió toda la noche sin un solo calambre. Pensó que tal vez era coincidencia, pero la segunda noche también durmió sin interrupciones, y la tercera, y la cuarta. Después de una semana completa sin calambres nocturnos, por primera vez en años, Eduardo supo que algo sobrenatural estaba sucediendo. En mis sueños, durante esa primera semana, contaba Eduardo, sentía como si manos invisibles estuvieran masajeando mis pantorrillas toda la noche, manteniéndolas relajadas, evitando que los músculos se contrajeran.
Era la sensación más reconfortante que había experimentado. 3 meses después, Eduardo había tenido solo 2 calambres nocturnos en lugar de los 90 que normalmente hubiera experimentado. Y esos 2 fueron mucho más leves y breves que los calambres debilitantes que solía sufrir. Su médico quedó impresionado con la mejoría. Algo ha cambiado significativamente en la función neuromuscular de sus piernas, observó. Eduardo sabía exactamente qué había cambiado. Había invitado al que diseñó cada nervio y cada músculo de su cuerpo a regular lo que estaba desbalanceado. La Madre Teresa enfatizaba que esta oración también era poderosa para niños que sufrían dolores de crecimiento en las piernas. Los dolores de crecimiento pueden ser extremadamente dolorosos para los niños pequeños, explicaba, y los padres frecuentemente se sienten impotentes viéndolos sufrir sin poder hacer mucho, excepto dar medicamentos que no siempre ayudan. Contaba la historia de una niña de 7 años llamada Sofía de Querétaro que despertaba llorando casi todas las noches con dolores intensos en sus piernas. Los dolores eran tan fuertes que Sofía no podía volver a dormir por horas. Sus padres la llevaron a varios pediatras que todos dijeron lo mismo. Son dolores de crecimiento normales. Va a superarlos eventualmente, pero mientras tanto, no hay mucho que podamos hacer. Los padres de Sofía, María y Carlos se sentían devastados viendo a su hijita sufrir noche tras noche. Cuando escucharon sobre la oración de sanación nocturna que la Madre Teresa enseñaba, decidieron adaptarla para su niña. Cada noche, después de leer un cuento antes de dormir, María se sentaba en la cama de Sofía y juntas rezaban una versión sencilla de la oración. Jesucito, ven a visitar a Sofía esta noche mientras duerme. Pon tus manos suaves sobre sus piernas y haz que el dolor se vaya. Deja que sus piernas crezcan fuertes y sanas sin dolor. Amén. Después de rezar, María masajeaba suavemente las piernas de Sofía, diciéndole, estas son las manos de mami, pero imagina que son las manos de Jesús tocando tus piernas, llenándolas de su luz sanadora. La fe simple de Sofía era poderosa. Esa primera noche, por primera vez en semanas, durmió toda la noche sin despertarse con dolor. Mami, le dijo Sofía a la mañana siguiente con sus ojitos brillantes, anoche soñé que Jesús vino a mi cuarto y puso sus manos sobre mis piernas. Sus manos brillaban como el sol, pero no quemaban. Sentían calientitas y suaves, y mis piernas no me dolieron nada en toda la noche. Durante las siguientes semanas, los dolores nocturnos de Sofía disminuyeron dramáticamente tanto en frecuencia como en intensidad. Un año después, Sofía había crecido 5 centímetros y sus dolores de crecimiento habían desaparecido completamente. La mayoría de los niños sufren dolores de crecimiento durante años, comentó su pediatra. Es raro ver una resolución tan rápida y completa. Los padres de Sofía sabían que no había nada ordinario en la sanación de su hija. Era el resultado directo de la fe infantil pura, combinada con el poder del gran médico. La Madre Teresa también compartía testimonios de personas mayores que sufrían artritis severa en las rodillas y tobillos. Recordaba particularmente a don Arturo López, un hombre de 72 años de Veracruz, cuya artritis era tan severa que necesitaba un bastón para caminar incluso distancias cortas. El dolor en sus rodillas era constante y debilitante. Los días lluviosos eran especialmente difíciles, cuando sus articulaciones se hinchaban tanto que apenas podía doblar las piernas. Me sentía como el hombre de hojalata en El Mago de Oz, bromeaba don Arturo, tratando de encontrar humor en su sufrimiento. Necesitaba aceite en mis articulaciones, porque estaban completamente oxidadas y rígidas. Los antiinflamatorios le causaban problemas estomacales, y los analgésicos más fuertes lo dejaban mareado y confundido.
Se estaba resignando a la idea de que así sería el resto de su vida. Dolor constante, movilidad limitada, dependencia de un bastón. Cuando don Arturo aprendió sobre la oración de sanación nocturna para las piernas, su primera reacción fue escepticismo. Tengo 72 años y he sido católico toda mi vida, pensó. Si Dios quisiera sanarme, ya lo habría hecho. Pero su nieta, una joven de 20 años con fe vibrante, insistió en enseñarle la oración. Abuelo, le dijo con determinación, nunca es demasiado tarde para un milagro. Dios no tiene fecha de vencimiento en sus promesas. Esa noche, don Arturo decidió intentarlo. Se sentó en el borde de su cama, puso sus manos nudosas sobre sus rodillas artríticas y comenzó a rezar la oración de sanación. Mientras oraba, lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. No eran lágrimas de dolor, sino de esperanza, una emoción que no había sentido en mucho tiempo respecto a sus piernas. Señor, agregó al final de la oración, sé que soy viejo y tal vez no merezco un milagro, pero si pudieras darme aunque sea un poco de alivio, te prometo que usaré mis piernas para servirte mejor en los años que me quedan. Esa noche, don Arturo tuvo el sueño más hermoso de su vida. Soñó que era joven otra vez, corriendo en un campo verde bajo el sol brillante. Sus piernas eran fuertes y ágiles, sin dolor, sin rigidez, moviéndose con la libertad y facilidad que había olvidado era posible. En el sueño, miró hacia abajo y vio que sus rodillas brillaban con una luz dorada, como si estuvieran hechas de oro puro en lugar de hueso y cartílago desgastado. Cuando don Arturo despertó a la mañana siguiente, lo primero que notó fue que el dolor sordo y constante que normalmente sentía en sus rodillas había disminuido significativamente. Cautelosamente dobló su rodilla derecha. Todavía había rigidez, pero menos de lo usual. Se levantó de la cama sin ayuda de su bastón por primera vez en meses. Dio un paso, luego otro. El dolor seguía ahí, pero era como si alguien hubiera bajado el volumen de la intensidad. Don Arturo continuó rezando la oración fielmente cada noche durante 3 meses. Gradualmente, milagrosamente, su condición comenzó a mejorar. La rigidez matutina que solía durar horas ahora duraba solo minutos. El dolor constante se convirtió en un dolor ocasional. La hinchazón en sus rodillas disminuyó notablemente. Al final de esos 3 meses, don Arturo podía caminar sin su bastón la mayoría de los días. 6 meses después de comenzar la oración de sanación nocturna, don Arturo fue a visitar a su reumatólogo para su chequeo regular. El médico realizó el examen físico habitual y luego miró a don Arturo con expresión confundida. «Señor López», le dijo, «según mis notas de hace 6 meses, su artritis estaba clasificada como severa. Sus radiografías mostraban deterioro significativo del cartílago, pero hoy su rango de movimiento ha mejorado dramáticamente, la hinchazón ha disminuido sustancialmente y usted me dice que está caminando sin bastón. En pacientes de su edad, generalmente vemos progresión de la artritis, no mejora. ¿Qué ha estado haciendo diferente?». Don Arturo sonrió con los ojos brillantes y respondió, «Doctor, he estado permitiendo que el creador de mis rodillas trabaje en ellas durante la noche mientras duermo». El médico no supo qué decir a eso, pero no podía negar los resultados extraordinarios que veía frente a él. Don Arturo vivió 6 años más después de ese día, y hasta sus últimos días caminaba con una agilidad que asombraba a todos los que conocían su edad y su historia con la artritis. La Madre Teresa enfatizaba que la oración de sanación nocturna para las piernas no era solo para dolores físicos, sino también para lo que ella llamaba el cansancio profundo del alma que se manifiesta en las piernas. Explicaba
que cuando llevamos cargas emocionales pesadas, preocupaciones constantes o estrés crónico, nuestras piernas literalmente cargan ese peso, resultando en una sensación de pesadez y agotamiento que ninguna cantidad de descanso físico parece aliviar. Contaba la historia de Ana Belén Martínez, una enfermera de 43 años de Monterrey, que trabajaba turnos de 12 horas en un hospital. Ana estaba pasando por una depresión severa después de perder a su madre. El dolor emocional era tan intenso que se manifestaba físicamente, especialmente en sus piernas. Sentía como si estuviera caminando con pesas de plomo atadas a mis tobillos, describía Ana. Cada paso requería un esfuerzo tremendo, no solo físico, sino mental. Era como si mis piernas se negaran a llevarme hacia adelante porque mi espíritu estaba paralizado por el dolor. Ana había probado antidepresivos y terapia, que ayudaban un poco, pero la sensación de pesadez en sus piernas persistía. Cuando una colega le habló sobre la oración de sanación nocturna que la Madre Teresa enseñaba, Ana inicialmente pensó, eso es para dolores físicos, lo mío es emocional. Pero su colega insistió, el cuerpo y el alma no están separados. Cuando sanas uno, sanas el otro. Esa noche, Ana rezó la oración de sanación pidiendo no solo que el Señor sanara el dolor físico en sus piernas, sino también el dolor emocional que estaba causando esa sensación de pesadez. Señor, oró con lágrimas, mis piernas están cansadas porque mi corazón está cansado. Mi alma está pesada porque estoy cargando un dolor que es demasiado grande para mí sola. Por favor, toma esta carga de mis hombros, de mi corazón, de mis piernas. Permíteme descansar verdaderamente esta noche. En su sueño esa noche, Ana vio a su madre parada en una luz brillante, sonriendo con la sonrisa radiante que Ana recordaba de cuando su madre estaba sana y feliz. Su madre extendió sus brazos hacia ella y le dijo, «Hija, estoy bien, estoy en paz, ya no sufro, no necesitas cargar más este dolor por mí. Déjalo ir, camina ligera otra vez». Cuando su madre la abrazó en el sueño, Ana sintió como si cadenas invisibles que habían estado atadas a sus piernas se rompieran y cayeran. Ana despertó a la mañana siguiente con lágrimas en su rostro, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Por primera vez en meses, cuando puso sus pies en el suelo, no sintió esa pesadez aplastante. Sus piernas se sentían ligeras, casi flotando. Era como si durante la noche, testificaba Ana, Dios no solo había sanado mis piernas, sino que había levantado la carga de mi alma, que estaba presionando hacia abajo, haciendo cada paso una lucha. Durante las siguientes semanas, mientras Ana continuaba rezando la oración de sanación nocturna, su depresión comenzó a levantarse gradualmente. La pesadez en sus piernas desapareció completamente. Mis piernas fueron el barómetro de mi sanación emocional, explicaba Ana. A medida que mi alma sanaba, mis piernas se volvían más ligeras. A medida que entregaba mi dolor a Dios cada noche, me despertaba cada mañana sintiéndome más capaz de caminar hacia adelante en mi vida. Ahora, años después, cuando alguna de sus colegas enfermeras está pasando por dolor emocional y menciona que se siente físicamente agotada o que sus piernas están pesadas, Ana les enseña la oración de sanación nocturna. No solo es para huesos y músculos, les dice, es para todo lo que cargamos en estas piernas que nos llevan a través de la vida. La Madre Teresa también recibió testimonios de personas que habían sufrido accidentes y lesiones en las piernas. Recordaba el caso de Tomás Ruiz, un joven de 26 años de Chihuahua, que había tenido un accidente de motocicleta severo. El accidente le fracturó ambas piernas en múltiples lugares. Los médicos pudieron reconstruir sus huesos con placas y tornillos metálicos, pero le advirtieron que probablemente tendría dolor crónico y movilidad limitada por el resto de su vida.
Las fracturas múltiples dejan cicatrices permanentes en el hueso, le explicaron los cirujanos ortopédicos. Hemos hecho todo lo que podemos hacer médicamente. El resto dependerá de tu cuerpo y de la suerte. Durante los primeros 6 meses después de la cirugía, Tomás luchó con dolor constante y frustración. Había sido un atleta activo antes del accidente, corriendo maratones y jugando fútbol. Ahora apenas podía caminar una cuadra sin dolor intenso. La fisioterapia ayudaba un poco, pero el progreso era dolorosamente lento. Tomás estaba cayendo en depresión, resignándose a una vida limitada, cuando su abuela le habló sobre la oración de sanación nocturna que la Madre Teresa enseñaba. «Mijo», le dijo su abuela con la sabiduría de sus 80 años, «los médicos arreglaron tus huesos, pero solo Dios puede sanar verdaderamente. Los doctores usaron placas de metal, pero Dios puede hacer que esas placas se integren perfectamente con tu cuerpo como si siempre hubieran estado ahí». Tomás estaba desesperado por cualquier esperanza, así que decidió intentarlo. Cada noche, antes de acostarse, se sentaba y tocaba las cicatrices largas en ambas piernas, donde habían realizado las cirugías. Mientras tocaba cada cicatriz, rezaba la oración de sanación, pidiendo específicamente que el Señor acelerara el proceso de curación, que hiciera que los huesos se fusionaran perfectamente con el metal, que los nervios dañados se regeneraran, que los músculos atrofiados recuperaran su fuerza. Durante sus sueños en las primeras semanas, Tomás experimentaba sensaciones extrañas en sus piernas: calor, cosquilleo, pulsaciones. No eran dolorosas, sino que sentían como si algo activo estuviera sucediendo debajo de su piel. Era como si pudiera sentir mi cuerpo trabajando en tiempo acelerado para sanar, describía Tomás. A veces despertaba en medio de la noche sintiendo sus piernas calientes, como si tuviera fiebre solo en las extremidades inferiores, pero cuando las tocaba, la temperatura era normal. Los resultados comenzaron a aparecer más rápidamente de lo que cualquiera esperaba. En su cita de seguimiento, a los 8 meses después de la cirugía, las radiografías mostraron que los huesos habían sanado excepcionalmente bien. El callo óseo, el nuevo hueso que se forma alrededor de una fractura, era fuerte y sólido. «Señor Ruiz», le dijo su cirujano mirando las radiografías con sorpresa evidente, «su curación está progresando mucho más rápido de lo que anticipábamos. Pacientes con fracturas tan severas como las suyas usualmente toman al menos 18 meses para sanar completamente, pero usted está mostrando resultados que esperaríamos ver en alguien con fracturas mucho menos complicadas». 1 año después del accidente, Tomás había recuperado el 90% de su movilidad. El dolor crónico que los médicos habían predicho nunca se materializó. 2 años después, Tomás estaba corriendo otra vez, no maratones todavía, pero corriendo. 3 años después, completó su primera media maratón desde el accidente. Sus médicos lo llamaban su paciente milagro. Tomás sabía que no había nada milagroso sobre el cuidado médico experto que había recibido, pero también sabía que había recibido algo más, algo que ningún cirujano podía proporcionar: intervención divina durante las horas sagradas del sueño. La Madre Teresa también enseñaba que esta oración era especialmente poderosa para personas que sufrían neuropatía diabética en las piernas y pies. La neuropatía diabética, explicaba, es una condición donde los altos niveles de azúcar en sangre dañan los nervios, causando dolor, ardor, hormigueo o entumecimiento en las extremidades, particularmente en los pies y piernas. Para muchos diabéticos, este dolor crónico es uno de los aspectos más debilitantes de su enfermedad. Recordaba especialmente a don Manuel Ortega, un hombre de 68 años de Guanajuato que había vivido con diabetes tipo 2 durante 20 años.
A pesar de controlar relativamente bien su azúcar en sangre con medicamentos y dieta, había desarrollado neuropatía severa en ambos pies y pantorrillas. El dolor era como caminar sobre vidrios rotos todo el tiempo, describía don Manuel. Pero lo peor era la combinación de dolor y entumecimiento al mismo tiempo. Sentía dolor intenso, pero al mismo tiempo mis pies estaban tan entumecidos que no podía sentir el suelo bajo ellos. Era aterrador porque no podía confiar en mi equilibrio. La neuropatía había progresado hasta el punto donde don Manuel había sufrido varias caídas, porque sus pies entumecidos no respondían apropiadamente al caminar. Su mayor miedo era caerse y fracturarse una cadera, lo cual, a su edad, podría ser devastador. Los medicamentos para la neuropatía que su médico le prescribió lo ayudaban un poco, pero los efectos secundarios, mareos y fatiga extrema eran casi tan malos como el problema original. Cuando don Manuel aprendió sobre la oración de sanación nocturna, su esposa era escéptica. «Manuel», le dijo, «tienes daño en los nervios. Los nervios no se regeneran, todos los médicos lo dicen». Pero don Manuel, que había sido hombre de fe toda su vida, respondió: «Los médicos dicen muchas cosas, pero nunca dicen que Dios no puede hacer algo». Decidió combinar la oración con un ritual que sentía que honraba tanto la medicina como la fe. Cada noche, después de revisar su nivel de azúcar en sangre y tomar sus medicamentos como siempre hacía, don Manuel se sentaba en una silla y sumergía sus pies en agua tibia con sales de Epsom. Mientras sus pies descansaban en el agua, rezaba la oración de sanación, pidiendo específicamente que el Señor regenerara los nervios dañados en sus pies y piernas. Visualizaba esos nervios que su médico le había explicado eran como cables eléctricos con el aislamiento desgastado, siendo envueltos nuevamente con aislamiento divino, siendo reconectados, siendo restaurados a su función perfecta. Durante sus sueños en las primeras semanas, don Manuel experimentaba sensaciones extrañas que no había sentido en años. Cosquilleos intensos, como si miles de hormigas estuvieran caminando sobre sus pies, pero no de manera desagradable. Era como si los nervios, que habían estado dormidos durante años, estuvieran despertando gradualmente. A veces despertaba en medio de la noche sintiendo sus pies palpitar con lo que solo podía describir como vida renovada. Los cambios fueron graduales, pero innegables. Después de 2 semanas, don Manuel notó que podía sentir la textura del suelo bajo sus pies con un poco más de claridad. Después de 1 mes, el dolor ardiente había disminuido en intensidad. Después de 2 meses, podía caminar con más confianza porque su equilibrio había mejorado significativamente. Después de 4 meses, cuando fue a su endocrinólogo para su chequeo trimestral, el médico realizó las pruebas estándar de sensibilidad en sus pies. «Señor Ortega», dijo el médico con expresión de sorpresa, «su sensibilidad en los pies ha mejorado notablemente desde su última visita. Puede sentir el monofilamento en áreas donde antes no tenía ninguna sensación. Esta es una mejora significativa que francamente no esperaba ver. La neuropatía diabética típicamente progresa o, en el mejor caso, se estabiliza con buen control del azúcar. Rara vez mejora». Don Manuel sonrió y pensó para sí mismo: «Rara vez, pero no nunca, especialmente cuando Dios está involucrado». 1 año después de comenzar la oración de sanación nocturna, don Manuel había recuperado aproximadamente el 60% de la sensación en sus pies. El dolor había disminuido en un 80%. Ya no necesitaba los medicamentos fuertes para el dolor neuropático. Podía caminar con confianza, jugar con sus nietos, hacer las actividades diarias que había tenido que abandonar. «Mi endocrinólogo me llama su caso excepcional», contaba don Manuel con orgullo. «Dice que no puede explicar la mejora.
Yo puedo explicarla perfectamente. Cada noche durante un año, el creador del sistema nervioso humano ha estado trabajando en mis pies mientras duermo. La Madre Teresa también compartía testimonios de mujeres embarazadas que usaban la oración de sanación para el dolor de piernas durante el embarazo. Recordaba a Laura González, una mujer de 29 años de Toluca que estaba en su tercer trimestre de embarazo de gemelos. El peso extra del embarazo gemelar estaba ejerciendo presión tremenda sobre sus piernas. Para el 7º mes, contaba Laura, mis piernas se sentían como si estuvieran siendo aplastadas bajo el peso de 1000 libras. La hinchazón era tan severa que no podía ponerme mis zapatos normales. Tenía que usar sandalias incluso en invierno porque nada más me quedaba. El dolor era peor por las noches. Después de estar de pie o caminando durante el día, sus piernas palpitaban con dolor intenso que le hacía imposible encontrar una posición cómoda para dormir. Su obstetra le dijo que era completamente normal para un embarazo de gemelos y que mejoraría después del parto, pero Laura necesitaba alivio ahora, no en 2 meses. Una amiga le habló sobre la oración de sanación nocturna que la Madre Teresa enseñaba. Laura decidió intentarla, aunque adaptó su posición para dormir por su embarazo. Cada noche se acostaba sobre su lado izquierdo como le había recomendado su médico, con una almohada entre sus piernas y otra bajo su vientre para soporte. En esa posición rezaba la oración de sanación pidiendo que el Señor fortaleciera sus piernas para cargar el peso de sus preciosos bebés, que aliviara la hinchazón, que permitiera que sus venas y arterias funcionaran eficientemente a pesar de la presión extra. También le pedí, agregaba Laura, que bendijera a mis bebés mientras dormíamos, que los mantuviera sanos y fuertes, que mis piernas pudieran cargarlos con amor hasta que llegara el momento de que vinieran al mundo. Durante sus sueños en las siguientes semanas, Laura experimentaba sensaciones de paz profunda. A veces soñaba que estaba flotando en agua tibia, su cuerpo sin peso, sus piernas sin dolor, completamente relajada. Los resultados fueron notables. Aunque la hinchazón no desapareció completamente, lo cual era de esperarse con un embarazo de gemelos, disminuyó significativamente. El dolor intenso que la había mantenido despierta se volvió manejable. Laura encontró que dormía mucho mejor, lo cual era crucial en esa etapa del embarazo. Sentí, testificaba Laura, que Dios estaba sosteniendo mis piernas junto conmigo, ayudándome a cargar este peso precioso. Laura dio a luz a gemelos sanos, un niño y una niña, 2 semanas después. Durante el parto, que fue largo y difícil, recordó la oración de sanación y la adaptó para el momento. Señor, da fuerza a mis piernas, a mi cuerpo, para traer a estos bebés al mundo de manera segura. Cuando finalmente sostuvo a sus bebés en sus brazos, lágrimas de gratitud corrieron por su rostro. Sus piernas habían sido fieles compañeras durante todo el embarazo, y ella sabía que la oración nocturna las había fortalecido para la tarea. La Madre Teresa enfatizaba que la oración de sanación nocturna no reemplazaba el tratamiento médico apropiado, sino que lo complementaba. Dios nos dio médicos y medicina como regalos, enseñaba. Usar la oración no significa rechazar la medicina, significa combinar la sabiduría terrenal con el poder celestial. Siempre instaba a las personas a continuar siguiendo el consejo de sus médicos mientras también buscaban sanación espiritual a través de la oración. Recordaba a Gabriela Estrada, una mujer de 55 años de Saltillo que necesitaba cirugía de reemplazo de rodilla. Su artritis era tan severa que el cartílago en su rodilla derecha estaba completamente desgastado, causando que hueso frotara contra hueso con cada paso.
El dolor era insoportable y su cirujano ortopédico le dijo que la cirugía era inevitable si quería mantener movilidad en sus años dorados. Gabriela tenía miedo de la cirugía. Había escuchado historias de personas que tenían complicaciones, infecciones o resultados pobres. Cuando aprendió sobre la oración de sanación nocturna, su primer pensamiento fue: tal vez si oro lo suficiente, no necesitaré la cirugía en absoluto. Pero la Madre Teresa le aconsejó sabiduría. Reza por sanación, pero también reza por sabiduría para saber cuándo Dios quiere usar las manos de los cirujanos como instrumentos de su sanación. Gabriela decidió programar la cirugía, pero durante las 6 semanas de espera hasta la fecha de la operación, rezó la oración de sanación nocturna fielmente cada noche. No rezó para que la cirugía fuera cancelada, sino para que Dios preparara su cuerpo para la cirugía, guiara las manos de su cirujano y acelerara su recuperación después del procedimiento. La noche antes de su cirugía, Gabriela rezó con intensidad especial. Señor, mañana voy a permitir que corten mi pierna, remuevan el hueso dañado e instalen una rodilla artificial. Te pido que guíes cada movimiento del cirujano, que tu luz brille en esa sala de operaciones, que tu mano esté sobre la mano del doctor. Durmió pacíficamente esa noche, sintiendo una confianza sobrenatural que todo saldría bien. La cirugía fue un éxito completo sin complicaciones. Pero lo más extraordinario vino después. Gabriela continuó rezando la oración de sanación nocturna cada noche durante su recuperación. Su fisioterapeuta quedó asombrado por la velocidad de su progreso. Señora Estrada, le dijo después de 2 semanas, pacientes de su edad usualmente toman 6 a 8 semanas para alcanzar este nivel de movilidad después de reemplazo de rodilla. Usted lo ha logrado en 2 semanas. Su tejido está sanando excepcionalmente rápido. Su rango de movimiento está mejorando más rápido de lo normal y su nivel de dolor es significativamente menor de lo que esperaríamos. 3 meses después de la cirugía, Gabriela estaba caminando sin bastón, subiendo escaleras sin dificultad y viviendo sin el dolor debilitante que la había atormentado durante años. La cirugía fue necesaria, explicaba Gabriela, pero la oración hizo que la cirugía fuera exitosa más allá de lo que nadie esperaba. Dios usó las manos del cirujano para hacer el trabajo físico, pero su poder sanador aceleró mi recuperación de maneras que la medicina sola no puede explicar. Después de compartir todos estos testimonios extraordinarios, es momento de revelar la oración sagrada que la Madre Teresa recibió en aquella visión de madrugada. Esta es la oración que transformó las vidas de Carmen con sus piernas hinchadas, Felipe con sus rodillas destruidas, Mercedes con sus varices severas, Jorge con su ciática debilitante, Dolores con su retención de líquidos, Eduardo con sus calambres nocturnos y tantos otros cuyas historias hemos escuchado. Pero antes de compartir las palabras exactas de esta oración, la Madre Teresa enfatizaba 3 principios importantes que deben acompañar la oración para que sea efectiva. Primero, la oración debe ser rezada con fe genuina, no como palabras mágicas, sino como una invitación sincera a Dios. No es la oración en sí la que sana, sino el poder de Dios activado por nuestra fe. Como dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Segundo, la oración debe ser rezada con paciencia y perseverancia. Algunos reciben sanación inmediata, otros gradualmente, otros después de semanas o meses de oración constante. El tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo, pero su tiempo siempre es perfecto. Tercero, la oración debe ser rezada con gratitud anticipada. Agradezcan a Dios por la sanación antes de verla manifestada, confiando en su poder y su amor por ustedes. Esta es la oración sagrada para sanar las piernas mientras duermen.
Padre Celestial, en este momento sagrado, antes de entregarme al descanso, vengo ante tu presencia con humildad y fe. Tú que creaste cada nervio, cada músculo, cada hueso, cada vena de mis piernas. Tú conoces íntimamente el dolor que cargo. Señor Jesús, gran médico de cuerpo y alma, te invito esta noche a visitar mis piernas mientras duermo. Ven con tus manos sanadoras y toca cada parte de mis piernas que necesita tu restauración divina. Donde hay dolor, trae alivio. Donde hay inflamación, trae sanación. Donde hay debilidad, trae fortaleza. Donde hay daño, trae renovación. Toco mis piernas ahora con mis propias manos, pero sé que son tus manos las que verdaderamente sanan. Durante las horas sagradas de esta noche, mientras mi cuerpo descansa y mi alma se eleva hacia ti, trabaja profundamente en mis piernas. Sana los nervios dañados, restaura las articulaciones desgastadas, fortalece los músculos débiles, mejora la circulación, reduce la hinchazón. Espíritu Santo, fluye a través de mis piernas como un río de sanación, llevándote toda enfermedad, todo dolor, toda limitación. Que mis piernas sean templos perfectos de tu presencia, fuertes para caminar en los caminos que has preparado para mí, capaces de llevarme donde tú me llames a servir. Confío en tu poder ilimitado para sanar. Confío en tu amor perfecto por mí. Confío en tu voluntad buena para mi vida. Me entrego esta noche en tus brazos amorosos, sabiendo que mientras duermo, tú estás trabajando en mí. Gracias, Padre, por la sanación que ya está sucediendo. Gracias, Jesús, por tus manos que tocan mis piernas esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder restaurador que fluye a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús, quien sanó a los cojos para que caminaran, a los paralíticos para que se levantaran, oro con fe. Amén. La Madre Teresa instruía que después de rezar esta oración, las personas debían acostarse con sus manos todavía sobre sus piernas, respirando profundamente, visualizando luz sanadora de Dios fluyendo desde sus manos hacia cada parte de sus piernas. No se apresuren a dormir inmediatamente, aconsejaba. Permanezcan en ese estado de oración consciente por algunos minutos, sintiendo la presencia de Dios, anticipando su trabajo sanador durante la noche. También enseñaba que era beneficioso mantener un diario de oración junto a la cama, anotando cada mañana cualquier sueño, sensación o mejora que notaran. Documentar su jornada de sanación fortalece su fe, explicaba. Porque cuando miren hacia atrás, después de semanas o meses, verán claramente el progreso que Dios ha hecho en ustedes. Para aquellos que tenían dificultad visualizando durante la oración, la Madre Teresa sugería usar imágenes sagradas como ayuda. Coloquen una imagen de Jesús el Sanador junto a su cama, aconsejaba. Mírenla mientras rezan, imaginando que Jesús está ahí mismo en su habitación, extendiendo sus manos hacia sus piernas. Dejen que la imagen ancle su fe y haga la presencia de Dios más real para ustedes. También enfatizaba la importancia de combinar la oración con cuidado práctico de las piernas. Dios trabaja a través de medios naturales y sobrenaturales, enseñaba. Mientras oran por sanación, también hagan su parte. Eleven sus piernas cuando descansen, usen zapatos cómodos y con buen soporte, mantengan un peso saludable si es necesario, hagan ejercicios suaves de estiramiento, manténganse hidratados. La oración no reemplaza la sabiduría práctica, la complementa. Para personas con condiciones crónicas severas, la Madre Teresa sugería adaptar la oración para pedir no solo sanación completa, sino también gracia, para llevar la cruz con dignidad, si la sanación completa no llegaba inmediatamente. A veces,
explicaba con compasión, Dios permite que continuemos con nuestras limitaciones por razones que solo Él comprende completamente. En esos casos, podemos orar no solo por sanación, sino por fortaleza, por paz en medio del dolor, por propósito en medio del sufrimiento. Recordaba a Beatriz Campos, una mujer de 75 años de León, que había rezado la oración de sanación para sus piernas durante un año completo. Sus piernas habían mejorado significativamente, pero no completamente. Todavía tenía algo de dolor y limitación. Al principio, Beatriz se sintió desanimada, preguntándose por qué Dios no la había sanado completamente cuando había sanado a tantos otros. La Madre Teresa le aconsejó, Beatriz, mira cuánto has mejorado en un año. Hace un año apenas podías caminar una cuadra. Ahora caminas 6 cuadras diariamente. Hace un año el dolor te mantenía despierta cada noche. Ahora duermes pacíficamente la mayoría de las noches. Dios te ha dado sanación significativa, aunque no sea la sanación completa que esperabas todavía. Agradece por lo que has recibido mientras continúas pidiendo más. Beatriz tomó este consejo en serio. Cambió su oración de ser una súplica desesperada por sanación completa a ser una combinación de gratitud por la mejora recibida y esperanza continua por más restauración. Señor, comenzó a orar, gracias por las 6 cuadras que ahora puedo caminar. Gracias por las noches de sueño pacífico. Gracias por el 50% de mejora en mi dolor. Ahora te pido con fe por el próximo nivel de sanación, confiando en tu tiempo perfecto. Este cambio de perspectiva transformó la experiencia de oración de Beatriz. Ya no se sentía como un fracaso, sino despertaba completamente sanada. En cambio, comenzó a notar y celebrar cada pequeña mejora. Un día con menos dolor que el anterior, una semana sin necesitar analgésicos, una caminata un poco más larga que la semana pasada. Y sorprendentemente, cuando cambió su enfoque de lo que faltaba a lo que había recibido, su sanación comenzó a acelerar. 6 meses después de cambiar su actitud, Beatriz había mejorado en un 80% en lugar del 50% donde había estado estancada. Aprendí, testificaba Beatriz, que la gratitud abre las puertas para más bendiciones. Cuando me enfocaba en lo que no tenía, esas puertas estaban cerradas. Cuando comencé a agradecer por lo que había recibido, más comenzó a fluir. La Madre Teresa también enseñaba que era apropiado pedir a otros que oraran con nosotros o por nosotros. La oración comunitaria tiene poder especial, explicaba. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando otros se unen a su oración por sanación, están multiplicando el poder de la fe. Sugería que las familias rezaran juntas la oración de sanación por cualquier miembro que estuviera sufriendo dolor de piernas. Que el esposo ponga sus manos sobre las piernas de su esposa mientras rezan juntos. Que los hijos pongan sus manos sobre las piernas de sus padres. Que los amigos se reúnan en círculo alrededor de la persona que necesita sanación. Dejen que el amor entre ustedes se convierta en un canal para el amor sanador de Dios. Recordaba una historia particularmente conmovedora de la familia Vargas de Cuernavaca. El abuelo, don Rodrigo, de 82 años, había sufrido un derrame cerebral que lo dejó con debilidad severa en su pierna izquierda. Los médicos dijeron que a su edad, probablemente nunca recuperaría función completa. La familia se reunía cada noche alrededor de la cama del abuelo antes de que se durmiera. Los nietos, que variaban en edad de 6 a 16 años, cada uno ponía una mano sobre alguna parte de la pierna izquierda del abuelo, mientras su hija, la madre de los niños, guiaba a todos en la oración de sanación. Era la escena más hermosa
que he presenciado, contaba la Madre Teresa cuando visitó a la familia. El amor de 3 generaciones fluyendo a través de esas manos sobre la pierna de ese anciano, todos unidos en fe, todos esperando el milagro de Dios. Después de 3 meses de oración familiar nocturna, don Rodrigo comenzó a recuperar movimiento en su pierna izquierda. Primero pudo mover los dedos del pie, luego pudo doblar la rodilla, luego pudo levantar la pierna entera de la cama. 6 meses después, con la ayuda de un andador, don Rodrigo podía caminar por la casa. 1 año después, caminaba con solo un bastón. Mis médicos lo llaman recuperación extraordinaria, contaba don Rodrigo con lágrimas de gratitud. Dicen que no entienden cómo alguien de mi edad pudo recuperarse tanto de un derrame. Yo sé exactamente cómo. Cada noche durante 1 año, el amor de mi familia y el poder de Dios fluyeron juntos hacia mi pierna paralizada, trayendo vida donde los médicos dijeron que probablemente no habría más que limitación permanente. Si crees que Dios puede sanarte, escribe amén en los comentarios. La Madre Teresa también recibió testimonios de atletas y personas activas que usaban la oración de sanación para prevenir lesiones y mejorar recuperación después de entrenamientos intensos. Recordaba a Miguel Ángel Torres, un corredor de maratones de 32 años de Aguascalientes que había comenzado a desarrollar síndrome de estrés tibial medial, una condición dolorosa común en corredores donde los músculos y tendones alrededor de la tibia se inflaman. El dolor era tan intenso, contaba Miguel Ángel, que cada paso que daba al correr enviaba una punzada aguda subiendo por mi espinilla. Sabía que si no hacía algo pronto, tendría que dejar de correr por completo, tal vez permanentemente. Su entrenador le dijo que necesitaba tomar un descanso de 6 meses del entrenamiento para permitir que sus piernas sanaran, pero Miguel Ángel tenía un maratón importante en 3 meses, para el cual había estado entrenando durante 1 año. Cuando aprendió sobre la oración de sanación nocturna, Miguel Ángel decidió combinarla con todas las medidas prácticas que su fisioterapeuta le había recomendado. Compresas de hielo después de entrenar, estiramientos específicos, fortalecimiento de músculos de soporte, reducción temporal de kilometraje. Pero agregó algo que su fisioterapeuta no había considerado. Cada noche, después de aplicar hielo a sus espinillas, rezaba la oración de sanación, pidiendo específicamente que Dios acelerara el proceso de curación del tejido inflamado. Visualizaba, explicaba Miguel Ángel, el tejido inflamado alrededor de mis tibias siendo tocado por luz sanadora, la inflamación disminuyendo, los músculos y tendones fortaleciéndose, el hueso volviéndose más denso y resistente al impacto del correr. Durante sus sueños en las siguientes semanas, frecuentemente soñaba que estaba corriendo sin dolor, sus piernas moviéndose con fluidez y fuerza, sintiendo la alegría pura del movimiento sin limitación. Los resultados fueron notables. En lugar de necesitar 6 meses de descanso, Miguel Ángel pudo regresar a entrenamiento completo después de solo 6 semanas. No solo eso, cuando corrió el maratón 3 meses después, logró su mejor tiempo personal, terminando 15 minutos más rápido que su maratón anterior. Salí de esa lesión no solo sanado, sino más fuerte, testificaba Miguel Ángel. Creo que Dios usó ese tiempo de sanación para no solo reparar el daño, sino para fortalecer mis piernas más allá de donde estaban antes de la lesión. Ahora, Miguel Ángel incluye la oración de sanación nocturna como parte regular de su rutina de entrenamiento, no solo cuando está lesionado, sino también para prevención y recuperación continua. Mis piernas son las herramientas de mi pasión por correr, explica. Invitar a Dios a cuidar esas herramientas mientras duermo es tan importante para mí como cualquier parte de mi régimen de entrenamiento.
La Madre Teresa enfatizaba que no había edad demasiado joven o demasiado vieja para esta oración. Desde niños con dolores de crecimiento hasta ancianos con artritis severa, todos podían beneficiarse. El poder de Dios no discrimina por edad, enseñaba. Sus manos sanadoras son igualmente efectivas en el cuerpo de un niño de 5 años como en el cuerpo de un anciano de 95 años. Contaba la historia de la pequeña Rosa, una niña de 4 años de Mazatlán que nació con una discrepancia en la longitud de sus piernas. Su pierna izquierda era 2 centímetros más corta que su derecha, causando que cojeara notablemente al caminar. Los médicos ortopédicos dijeron que probablemente necesitaría cirugía para alargar la pierna más corta cuando fuera mayor, o usar un zapato especial con elevación para compensar la diferencia. Los padres de Rosa, ambos personas de fe profunda, decidieron combinar el seguimiento médico regular con oración constante. Cada noche, mientras arrullaban a Rosa para dormir, rezaban una versión simplificada de la oración de sanación adaptada para una niña pequeña. Jesucito, por favor, visita a Rosa esta noche mientras duerme. Haz que su piernita izquierda crezca para que sea del mismo tamaño que su piernita derecha. Ayúdala a caminar sin cojear. Gracias, Jesucito. Amén. Rosa, con la fe simple de un niño, también agregaba su propia oración antes de dormir. Jesús, arregla mi pierna esta noche. Quiero correr como los otros niños. Te amo. Buenas noches. Durante el siguiente año, algo extraordinario sucedió. En cada cita de seguimiento con su ortopedista cada 3 meses, las mediciones mostraban que la discrepancia entre sus piernas estaba disminuyendo gradualmente. Al principio pensé que eran errores de medición, admitía el ortopedista. Pero cita tras cita, la diferencia seguía reduciéndose. Después de un año, la discrepancia que había sido de 2 centímetros se había reducido a solo 5 milímetros. Una diferencia tan pequeña que ni siquiera afectaba su marcha. Médicamente, no tengo explicación para esto. La discrepancia en longitud de piernas no se corrige sola, especialmente no en el grado que hemos visto aquí. Los padres de Rosa sabían exactamente qué había sucedido. Durante un año completo, cada noche, habían invitado al creador del cuerpo humano a trabajar en las piernas de su hijita mientras dormía. Y él había respondido su fe, haciendo crecer esa pierna más corta hasta que ambas piernas fueron prácticamente iguales. Hoy, Rosa tiene 8 años y corre y juega como cualquier otro niño, sin cojera, sin zapatos especiales, sin necesidad de la cirugía que los médicos habían anticipado. Al llegar al final de estas enseñanzas, quiero que reflexionen sobre algo importante. Cada testimonio que han escuchado hoy es sobre personas reales que tenían dolor real en sus piernas y encontraron sanación real a través de esta oración sagrada. No eran personas especiales o particularmente santas, eran personas comunes como ustedes y yo, que simplemente decidieron creer que Dios podía y quería sanar sus piernas si le invitaban a hacerlo durante las horas sagradas del sueño. La pregunta ahora es, ¿creerán ustedes también? ¿Están dispuestos a dar este paso de fe, rezar esta oración con corazón sincero y darle a Dios la oportunidad de mostrar su poder sanador en sus vidas? Recuerden, no tienen nada que perder y todo que ganar. En el peor de los casos, pasarán tiempo en oración antes de dormir, lo cual ya es beneficioso. En el mejor de los casos, despertarán sanados por el toque del gran médico. La Madre Teresa dejó un legado hermoso a través de esta enseñanza. No solo compartió una oración, compartió una puerta de entrada a una relación más íntima con Dios como nuestro sanador personal. Cada noche, cuando recen estas palabras, no están simplemente recitando una fórmula mágica. Están iniciando una conversación
con el único que los ama tan perfectamente que cuenta cada cabello de su cabeza, que conoce cada dolor que sienten, que desea su bienestar más que ustedes mismos. Confíen en ese amor, confíen en ese poder, confíen en esa promesa que Jesús nos dejó. Pedid y se os dará. Ustedes están pidiendo sanación para sus piernas y Dios está escuchando cada palabra, cada súplica, cada lágrima. Él ve su dolor, Él conoce su necesidad y Él tiene el poder absoluto para responder. Esta noche, cuando se acuesten en sus camas y coloquen sus manos sobre sus piernas adoloridas, sepan que no están solos. Millones de personas alrededor del mundo están rezando esta misma oración. La Madre Teresa, aunque ya partió a su recompensa eterna, sigue intercediendo desde el cielo por todos aquellos que usan la oración que el Señor le reveló. Y más importante aún, Dios mismo está esperando que lo inviten a hacer su trabajo sanador en ustedes. No permitan que el escepticismo, el miedo o la duda los roben de este regalo extraordinario. Den el paso de fe. Recen la oración con convicción. Visualicen las manos de Cristo tocando sus piernas. Sientan su amor fluyendo a través de ustedes. Entréguense al sueño, confiando que Él está trabajando en ustedes incluso mientras duermen. Y cuando despierten mañana, presten atención a cualquier cambio, por pequeño que sea. Tal vez sea una ligera reducción en el dolor. Tal vez sea más movilidad de la que tenían ayer. Tal vez sea simplemente una paz profunda que no pueden explicar. Cualquiera que sea la forma que tome, reconózcanla como la respuesta de Dios a su oración y agradézcanle por ella. Esa gratitud abrirá las puertas para más sanación en los días y semanas que vienen. Recuerden las palabras que la Madre Teresa compartía frecuentemente. Dios no nos llama a ser exitosos, nos llama a ser fieles. Sean fieles en rezar esta oración cada noche. Sean fieles en creer incluso cuando no vean resultados inmediatos. Sean fieles en agradecer por cada pequeña mejora. Esa fidelidad será recompensada. Y cuando reciban su sanación, cuando sus piernas estén restauradas, cuando el dolor haya desaparecido, no guarden ese testimonio para ustedes solos. Compartan su historia con otros que están sufriendo. Enséñenles la oración. Encienda en ellos la misma esperanza que fue encendida en ustedes. De esa manera, el legado de la Madre Teresa continúa. Una persona sanada, encendiendo fe en la próxima, hasta que la luz de la sanación de Dios brille en cada rincón del mundo. Que Dios los bendiga abundantemente. Que sus piernas sean fortalecidas, que su dolor sea transformado en alabanza, que sus noches de inquietud se conviertan en noches de sanación profunda, y que cuando caminen mañana lo hagan con pasos ligeros, llevando el testimonio del poder sanador de Dios donde quiera que vayan. Esta noche, antes de dormir, pongan sus manos sobre sus piernas, cierren sus ojos. Respiren profundamente y recen con todo su corazón. Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, vengan y sanen mis piernas mientras duermo. Confío en su poder, creo en su amor, espero su toque. Amén. Madre Teresa nos recordó que la oración diaria abre el corazón de Dios. Encuentra el guía de oraciones diarias en el primer comentario fijado y comienza hoy mismo. Que así sea, que así sea, que así sea.